Bueno, ahí Lito, para iniciar el debate de hoy, proponía pensar lo siguiente. Si en la obra de Lacan, a partir de los desarrollos de Millet y lo que estamos trabajando, hay continuidad o ruptura en la obra. Se dio en llamar la continuidad Lacan en bloque, y la ruptura, no sé, cierta discontinuidad. Y si se acepta, decía Lito, la discontinuidad, ¿qué sucede con la primera enseñanza? Si hay que recalibrar los conceptos, repensarlos, descartarlos, bueno, un poco proponía iniciar la conversación con ese debate, porque es cierto que es una tensión que está permanentemente en juego en nuestras conversaciones y bueno, en otras conversaciones de escuela también se escucha mucho eso. Así que bueno, lanzamos esa idea y vayamos conversando a ver qué. Por otra parte, él situaba, antes de pasar la palabra, situaba una referencia de El uno todo solo, en donde Miller toma a dos filósofos, Schopenhauer, ¿no? Con el mundo como voluntad y el mundo como representación, y Hegel tomaba primero y luego a Schopenhauer, ¿no? Entonces ahí ponía un punto de él para ver si se puede retomar eso y avanzar en esa idea. Pero bueno, hay otras también referencias de Miller que van a este punto. Así que bueno. Si se me escucha, quería agregar algo nada más. Sí. Para parte de esta pequeña historia de la filosofía que hace Miller, parte en realidad de una pregunta que el idealismo alemán con Schelling trae la frisita exacta, y que se podría resumir así: al fin y al cabo, ¿qué carajo es lo real? Y me parece que ahí justamente esa pregunta a mí me resuena en los oídos cuando se pregunta qué carajo es lo real, es la piedra angular que pone en juego estas dos enseñanzas. Bueno, abramos la conversación. Sí, claro. Sí, está abierta la conversación. Quien quiera tomar la palabra. Yo lo pensaba desde la práctica. La práctica actual, donde alguien viene al consultorio y hay que, de alguna manera, hacer un trabajo, entre comillas, para que tenga noción de que hay un inconsciente. Y en ese sentido pensaba, bueno, la primera enseñanza de Lacan vale. De todas maneras, ¿cuándo es el inicio del análisis? Cuando ya no hay otro, y entonces empieza esta cuestión de el parletre, viendo qué hace y cómo arma, ¿no? Y para eso hay un larguísimo camino con esta gente que está llegando y viene porque lo mandaron, y no hablo de psicosis, o viene porque, bueno, le dijeron que no sé qué, pero no tienen noción de que hay un inconsciente y que lo que dice puede tener varios sentidos, digámoslo así. Por ahí no me expreso claramente, pero esa es la idea. Entonces, lo pensaba desde ese lugar de la práctica. Por otro lado, en tanto lo real quedaba como la cosa, digamos, y quedaba antes de la cosa, quedaba fuera, y quedó mucho tiempo fuera del psicoanálisis, me parece que sí que hay una ruptura.
Es más, había un orden simbólico que desaparece como orden. En fin, eso se me ocurre pensar en este momento. Hola, buen día. A mí también lo estaba pensando desde la práctica misma, ¿no? Cuando un paciente llega, cómo escuchar, si bien, como decía Lito, bueno, lo trae la pulsión, digamos, movido por su pulsión, movido por el goce, algo de tenemos que escuchar de lo real que está sucediendo. Me parece que no es sin la primer clínica de Lacan, ¿no? Sin este inconsciente estructurado como un lenguaje, sin, digamos, todos los términos que tenemos en relación a la primer clínica para poder escuchar a ese paciente. Si bien, digamos, no vamos a tener que conocer algo de la historia de ese paciente, es desde la primer clínica, para poder, digamos, escuchar algo de la segunda clínica o del ultimísimo Lacan. Me parece que el último no es sin algo del primero o sin algunas coordenadas, o sea, como que uno no puede entender el ultimísimo Lacan si no entendió el primero, por así decirlo. Digamos, como que hay que poder traer determinadas cuestiones de la primer clínica para poder, digamos, maniobrar y tener una dirección de la cura en la ultimísima en el ultimísimo Lacan, o poder escuchar algo de lo real, porque si no, no escuchamos nada. O sea, no sabríamos estar frente a ese paciente y poder, digamos, intervenir o poder, digamos, tener una escucha diferente. Eso es lo que pienso. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué dicen, amigues? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, no, quería decirles lo siguiente. Ojalá se pueda periodizar el psicoanálisis. Si bien esto ha sido un trabajo de Miller, en el sentido de la primera enseñanza, la segunda, la tercera. El término enseñanza es la manera que Lacan designaba su acto en su seminario. Esto ya pasó. Y esa enseñanza fue acompañada, tuvo una especie de reverso, en la clínica. Pero entre la enseñanza y la clínica está lo que Miller ha llamado la experiencia de lo real en la cura analítica, que es un nombre de uno de los cursos de él. La experiencia de lo real en la cura analítica. Entonces, a mí me parece que hoy, siglo XXI, nosotros usamos como cliché la primera, la segunda. En realidad no existen, no son entes existentes. Lo que existe es lo que hay. Y lo que hay es que hoy tenemos, que es la experiencia de una cura. Ni siquiera la clínica. Por cuanto la clínica es la manera que se ordena los dichos de una persona llamado paciente y lo que escucha otra persona llamado médico, analista, etc. Y sabemos que hoy el psicoanálisis prueba que no todos son dichos, que hay hechos sin dichos, que no todo es simbólico. Y por lo tanto, si no es simbólico, ahí vuelve la pregunta, ¿qué es lo real? Y para lo real está algo que no tiene mucho que ver con el inconsciente, como un lenguaje, que es el goce. El gran aporte de la experiencia de lo real en la cura analítica es la noción de goce. Y las declinaciones que han tenido, las declinaciones que han hecho, que han formado la historia del psicoanálisis, incluyendo a Freud y a Lacan, como una defensa de lo real. Es decir, que yo, si tuviese que pensar el primer Lacan y el segundo, diría que es la mejor manera de defenderse de lo real. Es decir, antinomia con lo real mismo. Me parece que el punto para llegar a lo real es no encontrar las antinomias, que nos conciernen, que practicamos. Hoy podríamos decir que hay un psicoanálisis casi en contra de lo real, cuando Lacan lo formuló explícitamente. Es sin ley. No corresponde al saber. No sabemos si al silencio, como el objeto A. No lo sabemos. Pero ahí tenemos que hacer una elucidación fenomenal, pero ya no desde la clínica, porque va mucho más allá y mucho más acá de la clínica. La clínica parece un
mapa que contiene, que cierra. Por eso que la perspectiva de la última, para decirlo así, de la última enseñanza está armada a partir de la psicosis. No del psicótico. Todos deliramos. Miller lo dice ahí en el curso. Todos deliramos es la orientación de la ultimísima enseñanza de Lacan. Colegas, hagámonos cargo de esto, o si no, no sé, pongamos un kiosco, si no sigamos. Como venimos. Pero me parece que esto hay que pensarlo muy seriamente, mucho más allá de los dichos y de la escucha, con los cuales nos hemos formado durante años. Yo que vengo de las viejas etapas de formación, de estancia de la letra. Por supuesto que eso tiene su valor, pero para leerlo como momentos de resistencia a lo real. Pidió la El mano, mismo Lacan, digo, levantó la mano Gabriel. Sí, Gabriel. Sí, concuerdo con lo que acaba de decir Ángel, pero sobre todo porque lo real es el tope al saber, pero le agregaría una cuestión más que es una incomodidad social, digamos, que es la permutación y la escuela. Porque me parece que sin esa dimensión social no se puede captar la política, digamos, y por eso digo insoportable, porque la escuela es un insoportable, pero también es un real. Y la orientación es por lo real, pero también hay 3 registros y está la cuestión del santón, como secreto de muchas cosas, digamos, que es lo incurable de cada quien, porque la práctica va a estar precedida por esa cuestión de lo que su propio santón le permita avanzar. O sea, hay una cuestión fundamental ahí. Y por último quería decir que, digamos, si conversar es de suponer el uno, fíjense que eso ya es interesante, porque por eso me parece que la proposición del pase, por un lado está la cuestión abierta a la cuestión que no es obligatoria, pero sí está la escuela, que me parece que sí es ética, en el sentido de soportar esta proposición de Lacan, que es la mediación ligada a la permutación. Me parece que eso, al menos yo vivo en México, el psicoanálisis está extraviado por el discurso universitario, no solo extraviado, institucionalizado, y es muy paradójico, porque la dimensión laica que tiene el psicoanálisis en una sociedad laica como la mexicana, precisamente no garantizó que se coincida con el valor político de la escuela como dispositivo. Qué interesante. A mí me parece que ahí es donde hay que hacer una nueva reflexión sobre la E. Estoy convencido de lo que vos decís, Gabriel, pero lo que le agregaría en eso es que creo que es lo que Miller está intentando con el pase del Parlet, es que la escuela entre en otra dimensión, o sea, que esos efectos universitarios que hay dentro de la escuela puedan ser interpretados o evaluados y tratar de entonces de que la escuela no quede atrapada en eso. Me parece que justamente la universidad, como todo discurso, es una defensa contra lo real. Y la escuela no está lejos de ese pecado. Y que yo creo que no solamente en México, lo que hemos visto, y sobre todo a partir de la denuncia de la escuela de la causa freudiana, encabezada por Miller, de que, bueno, hay algo que no funciona en los pases, pero en la experiencia misma, porque fue que Miller y un grupo de gente se levantó mientras los AE daban testimonio, ¿no? Hay que tenerlo eso muy en cuenta. Pero yo quisiera cambiar un poco el foco de la atención. Yo creo que es imposible que no haya distancia entre la clínica y el relato de la experiencia.
porque lo real es inefable, no hay posibilidad de hablar sobre lo real. Justamente es un punto de basta al sentido, lo real está fuera de sentido. Entonces es obvio que, me parece a mí, que no se puede hablar de lo real. Lo que es importante en la escuela es porque para demostrar la existencia del psicoanálisis, pero la experiencia psicoanalítica es otra cosa. La experiencia psicoanalítica es lo que pasa en la soledad de un consultorio, y cualquier cosa que hablemos de eso, exceptuando, inclusive en los AE mismos, la última reformulación de Lacan del pase, habla solamente de que el pase es solamente una historia con Y, con histeria, la suma esa historia-histeria. Pero que el final del análisis es la satisfacción, y es la satisfacción del goce, del cual no hay palabras, y solamente quizá la posibilidad de transmisión, como dijo Jacques Alain Miller, a través de hacerse un escabeau. Y puso como ejemplo la tarima desde la cual él podía ver a todo el público que estaba ahí, y cambió la cuestión de la nominación. No hay saber para nominar a nadie, simplemente la nominación es un efecto que puede producir la inquietud de los otros. En ese sentido, Miller es un maestro, ¿no? Me parece eso a mí, ¿no? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo ubico hoy en día la transferencia? Lo que decía Susana, viene a alguien que no tiene ninguna relación con el inconsciente. En la película vimos un punto muy interesante, que para que haya identidad, que haya yo, hace falta un otro. La mujer esta grita porque le han borrado el recuerdo, díganme quién soy. ¿No? Y ese díganme quién soy es cada uno de nosotros. Lo que pasa es que quizá haya que en análisis, como decía Azucena, en principio instaurar esa pregunta de quién soy yo, ¿no? Y es cierto que eso hace que uno la dirija a un analista. Ahora, ahí me parece que hay dos caminos que podemos hacer. Un camino, el camino que yo seguí en gran parte de mi análisis, fue que mi creencia en el inconsciente, que se llamaba transferencia, y el lugar que ponía al significante cualquiera como capaz de significar esta pregunta de quién soy yo. Aunque al final la respuesta sea el yo es una falta en ser, ¿no? Que significa el fracaso de toda gramática, inclusive la gramática del inconsciente. Sí, pero José, discúlpame, una cuestión quiero marcar, que es la siguiente, porque si no el riesgo es que hagamos una línea que solamente admite corte o continuidad. Entonces, si hablamos del el realismo de nuestra práctica o el realismo de nuestra orientación, no es prediscursivo. O sea, el realismo de Lacan es a condición de las consecuencias del discurso. O sea, no hay realidad prediscursiva, porque si no, el riesgo es caer en una ontología, en una filosofía o en un metalenguaje que siempre tenemos para... a mí me parece muy importante eso, porque nuestro realismo es consecuencia de discurso. Te corregiría en esto, el realismo es consecuencia de discurso, lo real no. No, claro, claro, pero no hay realidad prediscursiva, a eso me refiero. Y bueno, eso es lo que estoy diciendo, no hay realidad prediscursiva, ¿no? Pero justamente lo que creo que Lacan y Miller insiste en su última enseñanza, es que no hay realidad prediscursiva y que lo constituyente es lo real, y lo que es constituido es el discurso como elucubración sobre lo real.
Ahora, la palabra elucubración, que hay que buscarla mucho, porque en castellano no sé si en México será lo mismo, o en otros lugares, la palabra elucubración en francés significa etimológicamente un trabajo hecho a la luz de la vela que no sirve para nada. O sea, la elucubración, que siempre la pensamos como estamos elucubrando, para la definición de Lacan a partir del 20, yo estoy convencido, no sé ustedes, que el lenguaje elucubra, y esa elucubración no llega a ningún lado, porque toda elucubración está sostenida por el sentido, y lo real está por fuera de la realidad, pues está fuera del sentido. Y entonces yo creo que cuando Lacan dice, lo real es mi invento, es porque no había lo real en el sentido psicoanalítico antes que Lacan lo inventara. Y lo real, dice Lacan en el seminario 23, no es la cosa freudiana. Por lo tanto, me parece que es el primer obstáculo, que la orientación a lo real, me parece a mí, resitúa el discurso, ¿sí? Digamos, como una defensa contra el síntoma. ¿No? Conmover la defensa, me parece que es conmover el discurso. Y cambiar de decir es cambiar la realidad. No lo real, sino la realidad. Podríamos pensar lo que dice Azucena. Yo creo que es cierto. Yo entré con fe en el inconsciente a un análisis. Y me mantuve años y años sin años pensando que en el inconsciente iba a encontrar la respuesta. ¿A qué? A mi goce, a mi sufrimiento. Y creo que eso es lo que vivimos con todos los pacientes, que vienen y porque ya solamente el hecho de ir a buscar un analista, aunque en Argentina por lo menos tenemos la desgracia que los psicoanalistas no hemos defendido la palabra psicoanálisis y hemos reemplazado el psicoanálisis por la psicología, lo cual es una barbaridad, porque es pasar el psicoanálisis a la universidad. Y esto ha tenido muchas consecuencias, a mi gusto, graves. Por eso yo creo que es muy importante que cuando alguien se dirija, no se dirija a un psicólogo, se dirija a un psicoanalista. Y miren, hay un artículo muy, muy viejo de Lacan, de Miller, que se llama CS, Clínica bajo transferencia, CST, creo que, donde lo que Miller dice justamente que no es la posición cuando Miller va a avanzar, que cuando uno va a un analista, ya hay una preinterpretación, porque si uno va a un analista es porque, digamos así, creen en el psicoanálisis, así como cuando uno va a la medicina y elige entre un homópata y un alópata, es porque cree uno en todo eso. O sea, que la transferencia primera no es con el analista en la primera enseñanza, es con el psicoanálisis. Entonces, ¿Sí? José, yo te preguntaría ahí, entonces está muy bien esta distinción que haces, pero entonces ahí hay que hacer lugar a la urgencia, y te pregunto, la urgencia es el anudamiento, no la fenomenología de la instancia primera, digamos, porque no es No, primera. claro, yo también, sí, claro, pienso lo mismo. Sí, sí, hay que hacer un anulamiento. Pero es muy difícil, porque ahí tenés un obstáculo discursivo que lo introdujo la universidad, que se comió el psicoanálisis, por lo menos en la Argentina. Algo se puede explicar por qué lo comió, pero se lo comió. Lo importante no es cómo se lo comió, sino que se comió. Que hoy en día eso se sigue sosteniendo, ¿no? Y entonces pareciera que es una vergüenza
presentarse como psicoanalista. Y entonces los psicoanalistas mismos se presentan como psicólogos. Y se olvidan que Freud dijo que en la última por el último saber que podía pasar el psicoanálisis por la psicología y la medicina. Pero bueno, creo que eso es importante porque me parece a mí, ¿no? Por el valor que tienen las palabras, ¿no? Que los psicoanalistas tienen eso como instrumento y se lo olvidan. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo porque me pone muy nervioso a mí. Cuando se dice todos y todas, un psicoanalista no puede decir eso. Podrá tener la ideología política que quiera, pero tocar el lenguaje, que es algo vivo y que por otro lado tiene una sabiduría, me parece que es algo que el psicoanálisis debe ponerse en contra. Porque justamente, fíjense lo que Lacan define, es todos son fálicos. Y el no todo es el goce que nos habita tanto hombres como mujeres. Políticamente puede ser muy correcto. No lo voy a discutir porque no quiero entrar en ese aspecto de la política. Pero sí, como psicoanalista, tengo que decir algo de eso. Porque, por ejemplo, con mucho placer encontré, ¿cómo se llama esta feminista que fue la primera con la esposa de Sartre? Butler. Judith Butler. Butler lo dice. Butler dice, ojo, porque si vamos a buscar una reivindicación en la polaridad hombre-mujer, vamos a caer en lo mismo, pero del otro lado. Sí. Claro. Entonces, a mí me parece que eso tiene muchas consecuencias. Y en la consecuencia, voy a decir, es una hipótesis, entre tener en cuenta lo real, porque por algo Lacan encontró lo real en el goce femenino, frente al simbolismo del falo. Y lo interesante del feminismo, que de hecho en el transcurso de la historia lo ha hecho, yo siempre digo, hubo madres de Plaza de Mayo, no hubo padres de Plaza de Mayo, porque no eran solamente madres, eran mujeres, ¿no? que la dictadura había cuestionado, había hecho desaparecer el cuerpo de sus hijos, ¿no? Eran heroínas, pero heroínas que sostenían esa diferencia que es las mujeres que se apoyan en el goce femenino, ¿no? que tienen vivencia de ese goce. Bien, me parece por eso es muy importante esta discusión, porque es una discusión en realidad también política, y es una política que también lleva a mi gusto, un reacomodamiento de la enseñanza de Lacan. Yo no voy a decir que no hay transferencia. Yo creo que Lacan y Freud, cuando escribieron la transferencia, y sobre todo Lacan cuando la matematizó en la proposición de octubre, una tarea fantástica que hizo, pero lo hizo a partir de ¿qué? Del lenguaje. Y uno se sorprende cuando vuelve a leer, por ejemplo, el Seminario 20, que Lacan puede decir, el inconsciente estructurado como un lenguaje no tiene nada que ver con el lenguaje pensado desde la lingüística, sino tiene que ver con esta noción de Lacan, que es el significante del cuerpo, y no una noción que tenga que ver con el principio diacrítico de Saussure, que es la base del sujeto supuesto al saber.
Y esto nos obliga a repensar y a resituar los conceptos del psicoanálisis. Lo que yo pienso, que nadie puede saltearse la primera enseñanza de Lacan. Hay que estudiarla, pero ¿desde dónde? ¿Desde Hegel? ¿Desde la lingüística? ¿Desde Jacobson? ¿O de lo que él empieza a proponer en el seminario 20? Ayúdame. ¿Qué color es ese pantalón? Yo quería decir que, retomando esta propuesta inicial del hito, si hay continuidad o ruptura, mi posición es que hay ruptura. Y lo saco del mismo Lacan cuando dice Lacan contra Lacan en el seminario 24. Entonces, lo primero que diría es que sí, que hay ruptura, entiendo eso. Y luego, retomando algo que citabas, Lito, recién respecto del seminario 20, me parece que ahí hay una bisagra fundamental para el psicoanálisis, de cómo empezar a repensarlo. Y fundamentalmente porque ahí Lacan empieza a inscribir su idea de la langue, que no es el lenguaje, y a partir de ahí se empieza a abrir un campo completamente nuevo para el psicoanálisis. ¿No? Por algo Miller indica claramente, vayan a estudiar a Wittgenstein, porque Wittgenstein, según Miller, hace el mismo recorrido que Lacan. Hay un Wittgenstein lógico, y hay un Wittgenstein en donde dice que hay tantos usos del lenguaje como usuarios del lenguaje, digamos. Eso sería más cercano a la idea de la langue de Lacan. Pero ahí, con la idea de la langue, voy a silenciar a Francis, porque hay un... Ahí está. Bueno, me perdí un poco con lo que estaba diciendo, pero retomo con esta idea de la langue. Y ahí me parece que ya esta idea no es subsidiaria del lenguaje, como lo pensaba Lacan, ni de los 4 discursos. Entonces ahí hay un Lacan contra Lacan. Ya en el seminario 20 hay algo totalmente nuevo que hay que situar. Y la primera enseñanza, desde ya que es importante, importantísima, pero me parece que resituada. ¿No? Yo empecé a estudiar psicoanálisis a partir del seminario 23. O sea, seriamente, en serie. Y después se me hizo fundamental ir al primer Lacan y hacer el recorrido de toda esa dimensión de la obra. ¿Por qué? Porque si no, el psicoanálisis, solamente tomado en la última enseñanza de Lacan, es una perspectiva totalmente empobrecida. Me parece que hay que situar lo que es el inconsciente estructurado como el lenguaje, lo que es el deseo y demás, para tratar de pensarlo, ¿no? Quizás como una defensa ante lo real, como una defensa ante el goce, o más que quizás seguramente como una defensa ante eso, pero no se puede desconocer esa dimensión. Bueno. A mí me parece, estaba pensando, escuchándote, Carlos, que en realidad lo que cambia es el fin de análisis. Pensaba eso. En cada seminario prácticamente se puede encontrar en Lacan donde termina, a qué apunta el fin de análisis, ¿no? En general lo decimos, bueno, el atravesamiento del fantasma y el síntoma, lo hacemos así reducido. Y me parece que Lacan va contra Lacan en ese punto, donde atravesar el fantasma no alcanza, digamos, y apunta realmente a lo real. Lo estoy pensando en este momento, no sé, porque esto que decía Lito de la pregunta ¿quién soy?,
siempre está dirigida a un otro. Y sí, es cierto, uno va a análisis, incluso va al médico común a decir, que nos diga algo que no sabemos y que le suponemos que sabe, más allá de... Pero después es uno solo, con uno solo, digamos, y ahí es donde no hay transferencia. Y ahí está la decisión realmente de seguir o no un análisis, porque se puede andar muy bien en la vida, o bastante bien en comparación a cuando se entró en análisis, ¿no? Y decir, bueno, está todo bien, pero ahí creo que no hay transferencia, y hay realmente esa decisión de continuar, y es árido, no Estoy de es... acuerdo con vos porque así es mi experiencia esa, Susana, Azucena, en mi análisis. Pero ahí hay que hacerse, me parece, otra pregunta, ¿no? Que creo que la hace Miller. No, estoy seguro la hace Miller. Que es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿Qué es un psicoanálisis? Porque el efecto de la interpretación y la creencia sobre el inconsciente no nos diferencia de la psicoterapia. Entonces, si eso es así, que eso no nos diferencia de la psicoterapia, ¿qué es un análisis? Esa me parece que es la pregunta. Uno podría decir, bueno, para hacer un análisis hay que pasar por una época psicoterapéutica. Perfecto. ¿Por qué no? Es una posición y a lo mejor tiene toda su validez en nuestra experiencia. Pero, ¿cuándo comienza un análisis? ¿Y qué es un análisis? ¿No? Desde la mirada de lo simbólico lo tenemos bastante claro, pero eso parece ser que para Lacan y para Miller no caracteriza qué es un psicoanálisis. ¿Cuándo comienza un análisis? Cuando se descubre que la transferencia era una estafa y no soluciona, no, seguimos sufriendo igual de sufrimiento que nos trae el síntoma, o sea, el goce. El psicoanalista, entonces, el lugar del psicoanalista, ¿no? Está en el lugar de la diferencia, en la máxima diferencia que puede haber entre el S1 y el A, o el lugar del analista, como dice Miller, es la constatación de algo, nada más, que no se puede decir otra cosa que algo, que es eso, ¿no? ¿No sé? Eso es una pregunta, ¿no? Que tenemos que hacernos. Me parece que, ¿qué pasó? Yo creo que ¿por qué nos tenemos que hacer esa pregunta? Me parece es una pregunta, así como Heidegger se tenía que preguntar por el ser y pensaba que estábamos llegando justamente, el mundo avanzaba hacia el design y el encuentro con el ser y el encuentro con el uno. Para nosotros me parece que la pregunta también está ahí, que no es la misma pregunta que Heidegger, ¿sí? Pero, ¿qué es un psicoanálisis? Y yo tomaría tus palabras para decir, ¿y cuál es su fin? ¿No? Porque, digamos, el fin del análisis, como vos muy bien decís, está pensado en distintos momentos de Lacan. Pero recién en su última enseñanza, el fin del análisis no es un saber. A mí me Exacto. parece, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. A mí me parece que la práctica del psicoanálisis implica una lectura permanente de lo que es la teoría. Por algo, Miller toma los paradigmas del goce y nos muestra cómo en los paradigmas del goce podemos
ubicar en ciernes lo real ya desde la primera enseñanza. Por otra parte, a mí me parece que la práctica del psicoanálisis tiene que ser tomada en bloque, como lo decía hace un rato Carlos, ¿no? Que no podemos dejar de lado la primera enseñanza porque eso nos empobrece. Eso no quiere decir que la lectura que hagamos teóricamente no implique un ayornamiento respecto de la práctica, y eso me parece que todos lo intentamos. Lo que sí es cierto, y a mí me parece, de acuerdo a mi propia práctica, es que se necesita a veces, cada caso es singular, de una preparación subjetiva para anudar ese real al cuerpo. A veces puede ser en un comienzo, a veces puede ser a mediados de la experiencia analítica de ese paciente, pero justamente como se trata de una singularidad, nosotros no tenemos estándares, ¿no? Y me parece que esto es lo más rico del psicoanálisis. Apoyados en una política que es la del fin del análisis, bueno, tomamos la singularidad y con esta singularidad hacemos lo que se puede en cada caso, ¿sí? Esto es lo que pienso respecto de nuestra práctica y de lo que es el psicoanálisis. Me parece que es un continuo ayornamiento en función de la época, ¿sí? Y que eso es inevitable, que tengamos que hacer un ayornamiento de la teoría y de la práctica en función de la época. Como lo estuvimos además hablando el sábado mismo respecto de la serie que vimos. Bueno, Yo no ahí. estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con vos, Estela, en ese punto. Me parece que en la última enseñanza de Lacan, la singularidad se encuentra en el lenguaje propio. Y el lenguaje propio no pasa por la gramática del otro. Y toda la primera enseñanza de Lacan pasó por eso. Por eso en el centro de la enseñanza de Lacan siempre estuvo una reflexión sobre la memoria. Una reflexión sobre la memoria lleva como necesidad la noción de falta. Cuando él introduce la memoria simbólica en los más y los menos de la carta robada, de hecho, para construir una gramática y que haya esos órdenes de determinación que son propios del inconsciente freudiano, solamente se puede hacer si la primera de las tiras al azar está perdida. Y esto es lo que demuestra Lacan en Un otro al otro. No hay construcción de construir un discurso sin una pérdida. Y una pérdida significa una cronología, de un antes y un después. La pérdida es lo que introduce la temporalidad que nosotros medimos con el reloj. En tanto, siempre hay un tiempo perdido, del cual las religiones se ocupan de hacernos culpables de eso. Por lo menos las religiones occidentales, judío-cristianas, ¿no? Que sostienen que hemos pecado, hemos faltado. Como dicen los franceses, ¿no? Que incluye culpa y falta. En cambio, la última enseñanza de Lacan solamente se puede sostener en ese real que Lacan inventa, ahí donde no hay memoria. Y eso es lo que se tiene que ver el psicoanálisis. El psicoanálisis lacaniano, el del inconsciente real. Poder encontrar esa singularidad que se inscribe solamente en el lugar que no hay memoria, y que solamente hay el instante de ver. Porque el pasaje del instante ver al comprender ya introduce la falta. Y Lacan y Miller, basta leer
el epílogo, lo que pone en la tapa, escribe Miller, que es a la altura del serial 1 del seminario PIR, cuando lo presenta, él inscribe justamente que la última enseñanza, Sejuaí, se viene justamente a completar en su singularidad, agrego yo, a partir de este lugar donde no tenemos memoria. La iteración está en contra de la memoria. Si Lacan Miller inventó ese término, que para mi gusto abre algo de la enseñanza propia de Miller, el término iteración no permite la memoria. Porque la repetición de lo mismo, de la mismidad, está fuera de lo simbólico. ¿No? Y sin embargo, lo que Lacan inventa es el real que nos abrocha como psicoanalistas. Cuando él dice, lo real es mi invento, lo real es la escritura que yo inventé y que nos abrocha a todos como psicoanalistas, es cuando Lacan, al seminario siguiente, muy poco tiempo después, dice, hay que armar el contrapsicoanálisis. Hay una pregunta, ¿no la podés hacer, Daniel, sobre lo de la memoria? La leemos, si no. ¿Qué quiero decir que no hay memoria? Quiero decir que si yo me pregunto quién soy, la única respuesta que puedo tener es del otro. ¿Por qué? Porque esto ya está en Descartes y Lacan lo toma así, yo no lo había leído así hasta la ultimísima enseñanza, cuando dice, no hay identidad. No hay identidad porque no hay Dios que pueda garantizarme que las cosas son tal como se me presentan. Y eso es, por el no tener eso, es lo que me hace que yo no tenga posibilidad de memoria si no hay identidad. Todo es relato. ¿Sí? Es un punto que Acuerdo tengo con de lo que vos reflexión. decís. Cuando Descartes toma la cera y dice, si se derritió, es otra cosa, vi otra cosa, ¿por qué la sigo llamando cera? ¿No? En la experiencia de la soledad. Lacan inventa un psicoanálisis sin memoria en su ultimísima enseñanza. Por eso se contrapone, y yo no creo que haya una consistencia en toda la obra, lo que hay es rupturas todo el tiempo, y eso es lo que hace lo rico del psicoanálisis, en lo que estamos teorizando, porque hay todo el tiempo rupturas, problemas que hay que solucionar. ¿Y qué es lo que hace Lacan todo el tiempo? Eso es lo que intenté explicar, tal vez no me expliqué bien, yo coincido con lo que estás diciendo. Entonces no hay Lacan en bloque. Lacan en bloque, Lacan en bloque tiene que haber memoria. Lacan en bloque en tanto, bueno, sí, puede ser que a lo mejor el bloque implique esto, pero en bloque en tanto, yo estoy pensando en los paradigmas del goce, ¿sí? Y cómo los paradigmas del goce siempre es una ruptura y una apertura Pero a falta el otra último práctica, paradigma. ¿no? Miller mismo lo dice. ¿Eh? Falta el último paradigma en los paradigmas del goce. Falta el El último falta el paradigma es último, el que sí. Lacan, Sí. Miller está creando. Él mismo lo dice, con su ultimísima enseñanza. Sí. Eso es lo bueno de leer a Lacan y a Miller de atrás, de adelante para atrás. Aunque Lacan decía que su obra se puede empezar por cualquier lado. Claro, pero es ¿Por muy qué importante. publicar entonces? ¿Por qué publicar entonces? Por ejemplo, vamos a tomar la revista lacaniana,
¿Por qué publicar un artículo de ya un pasado que corresponde a otros momentos de la enseñanza de Lacan y del propio Miller? ¿Por qué publicarlos ahora entonces? Porque si no hay Porque es muy memoria, importante. debiéramos ir siempre para adelante, ¿no? No, De lo tenemos actual que hacia ir adelante al y va revés, cayendo. Rosana. A Tenemos ver. que ir de adelante para atrás. Bueno, el psicoanálisis supuestamente, pero a mí me parece que lo que vos estás planteando hace caer hasta el concepto de après-coup. Al revés. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando, por ejemplo, yo leía desde la estructura del lenguaje al seminario 20, se me escapaba pensar que el inconsciente estructurado como un lenguaje, porque no lo había incorporado, no era lingüístico. Entonces, desde Lacan, cuando dice frente a Jacobson, la lingüística se la dejo a usted, yo creo la lingüistería, y por eso le puedo decir que el inconsciente estructurado como un lenguaje no es lingüístico. Yo tardé 30 años para darme cuenta de esto. Me pude dar cuenta cuando Miller me empezó a hablar del S1 solo. Es que precisamente, cheque el ejemplo que dio Carlos. A ver, Wittgenstein no tuvo síntoma, pero esto no quitó que su escrito póstumo reordene lo que precisamente se dejó enseñar Lacan, y no lo dice Lacan. Quiero decir, porque Wittgenstein mismo se da cuenta que el lenguaje no va a ningún lado, y era un tipo que no podía estar con nadie, o sea, transferencialmente era nulo. Por eso digo, no armó un Santom como Joyce. Pero fíjense que precisamente las Gabriel, investigaciones estamos hablando sí. de Wittgenstein, ¿no? Y Lacan y Miller propone descifrarlo. No, sé claro, si... por eso lo pongo como ejemplo. Por eso lo pongo como ejemplo, porque yo de acuerdo con esto que dice. En todo caso, me parece interesante que podamos leer la experiencia de lo real a la luz de esto que estás proponiendo, para que cada uno pueda meter su estilo ahí y ver qué se puede transmitir de esto, porque a mí yo pensaba, entonces, si hay iteración, no hay paradoja, porque lamentablemente la paradoja está en el mismo círculo, digamos, infinito del sentido. Claro. Entonces, pero adviertes, lo interesante es cómo hablar entre nosotros. Claro, lo que restaría la cuestión es... Exactamente. adviertes. Sí. Coincido en ese punto con Gabriel. ¿Por qué no poder hablar en el momento mismo que uno lo hace, ahora, o bueno, ya pasa cuando uno dice, pero por qué no poder hablar los distintos Lacan, ¿no? Los distintos momentos de un Lacan. Estamos hablando de los distintos Lacan. Claro, pero sin censurar de que Lacan no es en bloque, porque ¿qué queremos decir con que Lacan es en bloque o Lacan no es en bloque? ¿No? Entonces, sí, porque por ahí suena como una prohibición, ¿Qué sería un bloque para vos? ¿Cómo? ¿Qué es un bloque? Para mí, no es el bloque, pero Lacan en bloque, lo que yo entiendo que se quiere decir con eso, es como hacer un uso de Lacan de cualquier momento de su enseñanza, ¿no? Ya sea en una transmisión clínica o ya sea en la experiencia del análisis como analista, ¿no? El lugar de analista. A eso me refiero, ¿no? Que así como uno puede decir, eso es, desde la primera entrevista a alguien, ¿no? Poderlo decir quizá más avanzado el análisis, como también poder hacer una interpretación de sentido si se piensa, se calcula que eso es lo más conveniente en ese momento para ese paciente. Bueno, yo entiendo un poco eso en Lacan en bloque, y no decir que lo único válido es lo ultimísimo que dijo. No sé, me parece un poco que o lo estoy entendiendo mal o me parece como que un poco ese es el planteo, creo, que se está haciendo. Sí, coincido con lo que estás diciendo, Rosana. Me parece, bueno, puede ser eso. Estos son, desde ya son opiniones que estamos trabajando. Yo lo que pienso es que hay que preguntarse en cada momento qué es el psicoanálisis. Y si el psicoanálisis que Miller plantea como la orientación a lo real es lo mismo al psicoanálisis
que es la orientación por lo simbólico. Pero yo creo que nadie toma lo simbólico como la orientación, precisamente porque es el punto más o menos de los vectores de lo capitonado, etc. Yo creo que hay un más allá de lo simbólico, por más que tenga equivalencia con el nudo y esta cuestión. Ahora, me parece sí importante, José, es que podamos ponernos de acuerdo en el desacuerdo y en la singularidad. Por eso es lo más rico. Por eso daba el ejemplo de Wittgenstein. Wittgenstein no vivió para advertir que los juegos del lenguaje. Es a posteriori y coincide la crítica que le hace a Freud de acusarlo de mitológico, etc. Doy ese ejemplo porque, o vuelvo sobre ese ejemplo, porque precisamente reúne lo que tú estás ubicando de lo iterativo y Bueno, lo insoportable de su transmisión, digamos. ¿no? claro, Por eso decía sí. pero fíjate, la conferencia de Río de Janeiro, donde Miller compara a Lacan con Wittgenstein. Y tal, yo diría también se puede hacer lo mismo con Heidegger. Pero ¿por qué los compara? Porque dice que hay un Lacan, hay un Wittgenstein, que es donde tiene su gloria con su relación con Bertrand Russell, que es el de la lógica pura. Así lo llama Miller, ¿no? Ese es el primer Wittgenstein, el que se sostiene en la lógica pura. Lacan dice que hay Miller, que hay un Wittgenstein, como un Lacan, contra ese Lacan y contra ese Wittgenstein, porque las ¿cómo se llama? Investigaciones filosóficas, y el cuaderno marrón y el otro cuaderno, no me acuerdo qué color, van justamente en contra del punto de una lógica pura. No hay esa lógica pura, ¿no? Wittgenstein no llega al goce, pero sí llega a la singularidad más absoluta que se puede encontrar con el lenguaje, que es un lenguaje sin otro, ¿no? En un punto que antes de entrar en el juego del lenguaje, en la nominación que cada uno hace de lo que nomina para crearse una realidad, hay algo de una singularidad absoluta que no entra en lo universal del matema. Por eso Miller toma de Lacan la definición de que lo real es un misterio, es el misterio del cuerpo hablante, es el misterio del inconsciente. Entonces, por lo menos me parece a mí que si uno se piensa en la pregunta ¿qué es un psicoanálisis? Eso no quiere decir que en un psicoanálisis hagamos muchas cosas, pero ¿dónde somos psicoanalistas? Es algo que está en revisión en Lacan misma cuando habla del contrapsicoanálisis. No, y checa, José, no quiero dejar pasar algo porque los wittgensteinianos sí están contra el psicoanálisis. Fíjate, la filosofía analítica post-Wittgenstein son todos Sí, anti-psicoanálisis. Y ahí es antipsicoanálisis. donde viene el punto que estaba diciendo la sutileza de la colega recién. ¿Cómo hablamos entre nosotros sin callar al otro? Adviertes eso, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en el malentendido y en la singularidad? Por eso vuelvo a decir, los efectos de Wittgenstein se murió con esa paradoja, digamos. Ahora, el problema es que la filosofía analítica, digamos, es anti-psicoanálisis, de manera frontal y hasta te diría patológica, entre comillas, obviamente. Entonces, ¿Sabés qué pasa? Es como pensemos en Descartes. En Descartes hay una lectura que es la entronización del yo. Sin embargo, hay otra lectura que lo encontrás en muchos cartesianos, donde ponen el acento en los misterios del cuerpo que habla. ¿No? Con Wittgenstein pasa lo mismo, ¿no? Y esto tiene una cosa muy interesante. Cuando leemos así a los filósofos, como lo hace Miller, eso se llama la antifilosofía. Porque las consecuencias que se sacan de un discurso dependen de una época. No es lo mismo leer a Wittgenstein con la idea de un real sin ley
como leer a Descartes a partir de un real sin ley, porque todos, ¿qué pensamos de Descartes? Que abre a la ciencia, aunque tiene que sostener al otro, porque sin el otro no hay memoria. En cambio, hay gente que está pensando en ese misterio del cuerpo y, el alma en Descartes, porque toma el enigma mismo de Descartes, que trata de solucionar con las pasiones y no puede. Y hay una mujer, como siempre, que es la que lo introduce en esa, que le rompe toda la deducción de Dios, ¿no? De Descartes, que es la princesa Elizabeth, que le pregunta, y bueno, pero ¿qué pasa con su cuerpo y sus sensaciones? Y ahí no puede Descartes contestar hasta que hace ese menjunje que es en el libro de las pasiones. Me parece que yo no estoy en contra que se hable, que se diga. De hecho, yo estoy hablando todo el tiempo de la primera enseñanza de Lacan. Y en la experiencia también, pero siempre me pregunto, ¿dónde estoy yo como psicoanalista? ¿No? Quizás, no sé si haya otro aquí que haya tenido la experiencia de un análisis con Miller. Tenemos anécdotas de Lacan, pero la experiencia del análisis con Miller no existe la interpretación de los sueños. Él mismo lo dijo en Buenos Aires. No hay que interpretarlo porque ya el sueño es la interpretación, ¿no? Entonces, pero también en otra Pero, parte, no José dice, solamente en otra Miller lo parte ha escrito practica, y no ha dicho solamente que sí, Miller lo que no hay que practica. privarse de interpretar los sueños. Es decir, dice una cosa, pero después en otro texto dice otra, ¿no? Por eso digo que si tomamos cada cosa que se dice como que niega todo lo anterior, me parece que ahí hay como un equívoco, como un error incluso, pero yo porque no si estoy uno lee otro diciendo que texto niega dice lo lo anterior. contrario. Yo no creo que niegue a lo anterior, creo que se reformula lo anterior. Se ubica en distintas formas. No es que se tira por la borda. Yo tengo acá los escritos de Lacan y los leo todo el tiempo. No es que los tiro por la borda. Por eso, Sí, por eso te decía, José, discúlpame, por eso te decía un ejemplo, ¿viste lo que hace con Wilhelm Reich en el seminario Lo Real, la experiencia analítica? Eso me parece, ahí está la pregunta por el psicoanálisis y los efectos de las consecuencias de Wilhelm Reich, por ejemplo, en el plano de la transferencia. A mí me parece muy interesante que podamos ver si se puede volver a ese curso con esto que estamos intentando cernir, digamos. Porque ahí está la pregunta por las consecuencias de esos analistas con ese psicoanálisis. Recuerdan que es a partir de la transferencia inicial, que por el lado de la transferencia negativa. Pongo ese ejemplo porque me parece que es muy, muy habitable ese curso, a eso me refiero. Y de usos múltiples, digamos. yo pienso Yo que quería decir la algo. pregunta que uno se tiene que hacer es ¿cuándo uno está en el lugar cuándo uno está analizando? Como analista, como psicoanalista. No creo, me parece, que todo lo que hacemos sea psicoanálisis. Quizás, bueno, cuando uno pasa por ciertas experiencias, como un análisis con Miller, se da cuenta de que en la experiencia analítica lo que prima es la presencia del cuerpo del analista. Y el cuerpo y también los cortes, mucho más que su palabra. Claro, y ahí lo que dice Gabriel respecto de ese seminario, de la experiencia de lo real, que justamente Lacan se detiene en la cuestión del perturbar la defensa, que sería de la anti-interpretación, no sé cómo decir, de la última enseñanza, pero él también dice, bueno, pero en el caso de Reich y de todos sus seguidores, lo hicieron de la mala manera, habría una buena manera de perturbar la defensa, porque si no generamos una transferencia negativa o una Está bien, reacción terapéutica. pero la hipótesis que hay que manejar ahora es defenderse de qué, para saber cuál es la buena manera.
¿Qué hay que defender? ¿Qué es la defensa que hay que conmover? No me haría esa pregunta primero de todo. Ubicar para poder levantar la defensa, tengo que saber qué es la defensa y dónde está ubicada en el análisis. Yo diría así, Lito, defenderse no de alguien, no de Aliquis, como en el ejemplo de Freud ahí en la playa. No se escucha bien. Ángel, ¿puedes hablar más fuerte? Directamente así, ocasional partener. Yo diría así, defenderse no de alguien, no de Aliquis, como en el sueño, como en la interpretación que le hace Freud ahí en la psicopatología de la vida cotidiana, sino, como dice Miller ahí comentando la frase, esa famosa, soy desde ese lugar donde se vocifera que el universo, ¿recuerdan esa frase de Subversión del sujeto? Exhaustivamente, y dice que el lugar desde donde soy es el lugar de ya nadie. Entonces, por ahí la defensa es hacia ya nadie. Y dice que el ya nadie y la vociferación es lo que conviene al psicoanálisis y lo que está en sintonía con la ultimísima enseñanza, porque no se trata del enunciado y de la enunciación. No es lingüística la vociferación, no descifra, no es semántica, y sobre todo este lugar de ya nadie es el que le permite a Lacan la interpretación que hace Miller, es decir, que todos deliramos. A mí me parece realmente, independientemente de Lacan en bloque, que esos son posicionamientos que están perfectos, eso no debe generar ningún tipo de estructura, sí de interpretación, sí de posicionamiento. O el Lacan intervalar, el primero, el segundo, a mí me parece que la cuestión respecto a esto ya nadie es la que ubica esto que verdaderamente no hay memoria. Porque lo decimos memoria acá en Argentina, deben tener presente que verdad, memoria y justicia es un espacio de la política argentina importantísimo, que sobredetermina en gran medida a todos los gobiernos. Memoria y verdad y justicia. En cada lugar, acá hay una agrupación. Memoria, verdad y justicia. Incluso que ha censurado y ha hecho público repudios a psiquiatras que han ido contra los pensamientos desaparecidos, etc. Pero digo que en esa vía, memoria, la memoria no es sola, va con la verdad y la justicia. Me parece que ese sintagma abrocha bien. Eso es un bloque de lo que propone el psicoanálisis y Lacan. Es otra cosa completamente distinta. Es justamente ya nadie, no hay memoria. Ese es el punto de anterioridad. Este es el parler. Pero fíjate que en el seminario 2 ya hablaba del ya nadie, cuando analiza el sueño de Irma. Claro. Ahí habla del ya nadie. A la liquis, al alguien. ¿No? ¿Se recuerda del alguien? Era alguien que En había la estado verdad, en la cama. ¿Se acuerdan la interpretación que le hace Freud al joven ahí en la playa? Lean el ejemplo de Aliquis, que está al lado del de señor Eli, que es un ejemplo que siempre fue en segundo grado con respecto a señor Eli, del olvido. ¿No? Alguien era alguien que este muchacho sospechaba que podía haber dejado embarazada a su pareja que le tenía retraso en sus reglas. Es genial ese ejemplo. Ese es el ejemplo de la memoria, ¿ven? Que justamente lo presenta Freud como un ejemplo de olvido. Sin recuerdo erróneo. ¿No les parece que desbaratar la defensa es introducir que no hay una ley? Claro, ya nadie. Esto es muy difícil de sostenerlo porque anticapitalista, no solamente es antifilosófico. Esto es anticapitalista. Exactamente. Yo creo que más difícil es aceptar que no hay subjetividad. Y eso va en esta vida. Exactamente. A mí me parece cuando decíamos, por el otro punto que tenemos pensando es la cuestión de lo real, lo que vos preguntabas, Lito, al principio, es lo real es lo que le dice que no al capitalismo, porque no es programable. No es programable. Dice, no hay dice que no a todo discurso, no solamente al capitalismo. Entonces, esta es una política de psicoanálisis. Lo tengamos, lo practiquemos o no lo practiquemos. Está bien, pero no es solamente contra el capitalismo. No es contra el capitalismo solamente. No, es contra el discurso. discurso. Es anticapitalista, no es contra. No, y es anti
universidad, antifilosofía. antidiscurso del amo, anti... Esta es una hasta... cuestión muy fuerte, porque para responder a la pregunta que vos te haces, Lito, por análisis con Miller, ¿dónde es el psicoanalista? Esto tiene que estar, de alguna manera está. Y bueno, ahí están las escuelas. Me parece que eso es demasiado general. Desbaratar la defensa es la defensa contra la pulsión. ¿No? Porque esos son los restos sintomáticos. De la pulsión somos todos felices. Síntoma y de la pulsión no hay problema. Esto lo ha dicho Miller. Inhibición, síntoma y angustia. Lacan lo escribe justamente para mostrar que no todo pasa por la transferencia y que lo esencial del análisis es la pulsión, el cuerpo, y se trata de desbaratar lo que inhibe la pulsión. Podemos decirlo así. De hecho, el inconsciente pensado a partir del seminario 7 es una defensa contra lo real del goce, aunque el goce ahí esté pensado como pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque el inconsciente, estructurado como un lenguaje, son los significantes que domestican ese goce para construir la realidad. Me parece entonces que si hablamos de defensa, tenemos que empezar a pensar qué nos defiende contra el goce. Ahora, no pensado, atravesado el cuerpo por el significante estructural, un significante que representa un sujeto para otro significante, sino en el significante su resonancia con el cuerpo. Ese es el punto clave del seminario 23. Y lo que se trata en ese punto, me parece que es que pensar de qué cosa, con qué cosa nos defendemos, y caigo en los equívocos del lenguaje, qué cosa nos defendemos de esa goce pulsional, que crea los restos sintomáticos. Esto es una idea de Miller muy antigua, porque es de la época del partener síntoma. Claro, incluso en la experiencia de lo real, él habla de la defensa, pero un poco como por fuera de la represión. Si una línea es la represión, lo reprimido, y otra línea en la que iría el perturbar la defensa, que no sería ya por una línea de la represión, de tener en cuenta la represión. Pero sacar las consecuencias de eso, yo estoy de acuerdo con vos. ¿La represión qué es para Lacan? Es la metáfora, la memoria. Es eso la represión. La represión, no, sí, estamos de acuerdo. Yo cotidiana. en ese punto estoy totalmente de acuerdo, claro. Bueno, entonces el psicoanálisis que perturba la defensa parecería ser que ese es el lugar del psicoanálisis. Porque hoy en día uno puede ver como, bueno, de alguna forma trabajar con lo olvidado y lo reprimido no lo hacemos nosotros solo los psicoanalistas. Pero lo que hace al psicoanalista es perturbar la defensa. Al hacer de analista. Miller dice en algún lugar que el psicoanálisis sirve para que sepamos cómo arreglarnos con el síntoma. ¿Qué hacer con eso? Es como... Y es lo mismo. El síntoma es Exacto. la pulsión, el parrecho. Exacto. Y pensaba que esto de la memoria me parece que hubo una confusión, porque hay un momento, esto que decíamos, donde ya no hay otro, y si no hay otro, no hay memoria, y ya no está toda la historia, a eso creo que es a lo que se... No sé si te referías a eso, Lito. Claro, ¿no? exactamente. Sí, Y sí, la claro. histeria, la historia con Y
es lo que se puede hacer cuando uno quiere hablar de su análisis, porque lo tiene que pasar al lenguaje, y ahí lo que aparece es la histeria como neurosis. Porque de lo otro, de la satisfacción, bueno, yo creo que Miller está haciendo el esfuerzo con el pase del Parlet de introducir eso, que algo de eso se pueda decir. Creo, eso, no sé si será el proyecto de Miller o no. No lo pienso por la conferencia que estamos leyendo. Que Miller intenta ver cómo se puede hacer el pase del Parlet, el cual supone el pase de alguien que ha llegado a lo que Lacan dice una satisfacción. Pero bueno, eso es una idea, yo no sé si será así o no. Veremos en los debates que vienen. La interpretación se hizo una pasión. Vos encontrás a alguien que son insoportables la gente que empieza a analizarse, porque quieren interpretar a todo el mundo. ¿No? Hay un goce ahí, pero bueno, no es el goce del cuerpo, justamente. El Parlet. Trataba de encontrar, no lo encontré, pero me parece que es en el seminario 23 donde Lacan habla de cuando van a controlar con él, que hay un momento en que él acepta todo, pero que hay otro momento que dice algo así como que la cuestión es el equívoco para liberar o para librar, no me acuerdo cómo es, al síntoma. Que ya en un segundo momento se pone mucho más estricto, él como control, como que el que hace, el que controla, ¿no? Sí, inclusive me parece, ¿no? Que hay, por ejemplo, una fórmula que hay que reformular, que es, para ir más allá del Padre hay que servirse de él. ¿Te acordás, Carlos, que yo lo leí en francés, eso, cuando Miller lo dice, y que después en castellano la traducción lo borró? Que Miller dice, eso es una quimera. No utiliza la palabra quimera en francés, utiliza, no me la puedo acordar ahora, pero utiliza una palabra que es como... Parampamplín. Ese. ¿Cómo era? Parampamplín. Parampamplín, sí. Algo de eso me acordaba el sonido. Quiere decir que son vendedores de humo, ¿no? Que pensar así es como dar remedios fantásticos que curan todo, ¿no? O sea, degrada toda esa cuestión, porque me parece que Miller lo que piensa que es que el nombre del Padre siempre va a estar del lado de construir el otro con mayúsculas. Es el nombre del Padre, a partir de la metáfora paterna que hay otro. El otro no es los significantes, el otro es un producto de la constitución del sujeto, que solicita al otro que le responda quién soy, ¿no? Y me parece que es una cuestión muy interesante, hay que retomar esa frase, pero yo se las puedo buscar en francés, como lo dijo Lacan en el seminario, porque era la época que los seminarios nos llegaban todas las semanas de París. Está en tu texto, Conversaciones sobre Serial 1, pusiste la frase en francés. Pero no me acuerdo qué clase No, pero está en tu texto, Conversaciones sobre Serial 1. ¿Sí? Claro.
Gracias por la propaganda. Pero, Lo tengo. ¿quién dice lo tengo? Ramón, lo tengo. Fíjate, lee la frase en francés que está ahí. Ahí está la frase estoy que no se puso en español. La estoy buscando. Para que sepa, estudié bastante de este librito. Gracias. No, muy positivo. Y sigo. Espera. Bueno. Pero bueno, más allá de eso, me parece que cómo pensar un psicoanálisis sin el nombre del padre directamente. Y sin tener que servirse de nada. Porque el último psicoanálisis, el que plantea Miller, pero no es el último por temporalmente. ¿Eh? Yo creo que cada época de Lacan responde a una problemática de la época. Y que estoy seguro que esta última enseñanza que trae Miller es la herencia que tenemos de Lacan para pensar el hoy. Y nada más que el hoy, no sé mañana qué puede ser. Pero el hoy me parece que se puede pensar desde esta ultimísima enseñanza, ¿no? Porque poner el acento en el punto donde no hay memoria no hay otro. Y el otro se convierte así en una defensa. No nos asustemos mucho en eso, porque en última instancia, el pase bajo las coordenadas de la teoría de grupos, la teoría topológica de grupos y las leyes de Morgan, lo que intenta escribir Lacan es justamente eso, que no hay otro. Sí, claro, Que pero el eso otro ya es lo plantea en el una seminario conclusión. 5 con el significante del otro tachado. ¿Sí? Entonces, No, bueno, en pero ese sí, sentido, para en ese tacharlo, sentido, bueno, Estela, pero pero para tacharlo tiene que estar primero el otro. Tenés la sí, idea de que bueno, hay una alteridad. El otro es alter, el absolutamente alter. Eso es lo que no hay. Entonces no lo podés tachar. Si ya lo estás tachando, lo estás creando. No existe el otro, ese es el tema. Desde la mirada de lo real, no hay otro. No hay esa alteridad que nosotros pensábamos. Lacan, yo creo que es un concepto que tendríamos que retomar. A lo mejor alguien ya lo pensó y puede decir. Pero para Lacan hay dos alteridades. Me gustaría, si alguien tiene ahí un diccionario, nos lea la definición de alteridad. La alteridad imaginaria, que es lo que hace que nos constituyamos como yo, como moi, para Lacan, caigamos en las identificaciones imaginarias, y una alteridad absoluta que es el otro con mayúscula. Es eso que dice Lacan en el seminario 2. Pensé que la clase que había dado, el seminario, era un desastre, y sin embargo todo el mundo me felicitó. Y ahí introduce la noción del otro con mayúsculas. Después sigue y piensa que ese otro con mayúsculas no puede caer en Dios, sino cae en que el otro está barrado. ¿No? O sea, ahí se opone a Hegel en el sentido de que no hay saber absoluto. Esa es la barradura en última instancia, y el efecto de eso es el objeto A. Filosofía, Pero condición o el concepto capacidad de de otro ser. es de alteridad. Sí, Condición Francisco. o capacidad de ser otro o distinto. ¿Cómo? ¿Cómo es la definición? Condición o capacidad de ser otro o distinto. Ser otro distinto, o sea, no ser Total. nunca uno mismo. Tal cual. ¿No? El concepto Perdón que... filosófico de alteridad
si yo no me equivoco, es más platónico. Y me parece que está sostenido, pero no lo recuerdo bien, ya estoy viejo y me olvido de cosas, pero me parece que es la idea del eidos, ¿no? El eidos es absolutamente hétero, alter. ¿No? No sé si vos te acordás, Ángel, que vos estudiás más filosofía. Estás muteado. No se te escucha. No, no lo tengo. Tendría que revisar. Esto lo trabaja Agamben. ¿Quién? Giorgio Agamben, ¿Quién? el tema de la antenina. Bueno, Pero no lo tengo. pero eso Sí, es lo que tenemos con que respecto a la revisar. alteridad, se deduce no hay metalenguaje. Porque está barrado el otro. Pero Claro, si el otro no entonces estuviese barrado, habría metalenguaje. y que Y la barradura quiere decir tachado, eso. No hay metalenguaje, no hay garantía de la garantía. ¿No? Claro, ese sería el sin ley. La tachadura del otro sería un sin ley, pero no lo real sin ley. Yo lo leo así. No, Por eso, no, el sin ley para mí es otra cosa. Para mí el sin ley es no hay otro, y lo que hay es un genio maligno, nada más. O sea, bueno, ese es el drama de la percepción nos engaña siempre. Lo veo en la política, sin ley. Siempre hay un genio maligno. La política funciona, por eso es que se intenta resolver vía la justicia, en muchos planos, poniéndole la ley penal o la ley civil. El sin ley tiene un estatus entre nosotros, es lo que interroga, es lo que toca justamente al saber de la ciencia también. El sin ley, no lo real sin ley, que eso es absolutamente... No, yo hablo de lo real sin ley. Lo real No, sin yo ley. el sin ley, creo que hay un sin ley. Y que ese sin ley está en el mundo, en la representación. Eso me parece. Desde el psicoanálisis yo pienso que el sin ley es solamente lo real, porque me parece que una sociedad sin ley no es sociedad, pues toda sociedad es discursiva. No, es una sociedad que tiene Toda la ley, realidad es ley, discursiva. paralelamente. Por eso Es la me da lo diferencia que hay mismo entre el uso el de la discurso norma y la aplicación. capitalista, el neoliberal o lo cual sea. El sin ley es la diferencia que hay Todos entre el son uso defensas. y la aplicación. Ahí hay un impasse. Entre el uso de la norma y su aplicación. Un impasse que es la interpretación de la justicia, del médico, de los saberes. Pero entre el uso de algo y su aplicación, de una norma y su aplicación hay una instancia ahí, hay un sin ley en un punto. Es decir, que el derecho se promociona en un punto como algo que contiene el sin ley. Esto lo había planteado que Al revés, yo me parece que el sin ley, pero es otra discusión, la hacemos en Sadik esa. No, pero esto está en el psicoanálisis, esto también hay que incluirlo, Sí, guarda. pero me parece habría que que traer al revés, yo haría. en Lacan se llevar llama Sadik al excepción. psicoanálisis, no En psicoanálisis. Lacan, lo que vos llamás sin ley se llama excepción. No. Si vos tomás la fórmula de la sexuación, hay otro si hay excepción. No hay otro de las mujeres porque tienen la suerte de que no haya la excepción del nombre del padre. Entonces, el mundo es fálico, la realidad es fálica, y la realidad inscribe siempre una excepción. No es sin ley, es sin excepción. La excepción la ubico en el plan. Es un enunciado. Entonces, eso es el principio de la política, que es poner la excepción en algún lado. No es poner, es declararla. Goebbels se dio cuenta de eso. No mataban a los judíos porque eran malos. Los mataban porque tenían una forma de goce diferente. Nazi lo mataban. Diferente y hacía excepción a la europea, no eran europeos. Si vos querés tener un mundo europeo, como es hoy en día la globalización, lo que tenés que tener primero de todo es una excepción. Y de esa excepción
nace justamente la discriminación. Yo estoy con Badiou en eso, pese a que en Badiou es muy enfrentado a Miller, pero cuando lee la sociedad y la política desde la fórmula de la sexuación, a mí me parece magistral eso. Cosa que también hace alguien a quien sí me gusta más, digamos, que es Jean-Claude Milner. ¿No? Jean-Claude Milner también hace lo mismo, ¿no? Plantea una política. Miller incluye Ancor en su lectura de la política, por eso que habla de una política abierta y una política cerrada, una política de la cosmología y una política del universo abierto. Eso me parece genial. No hay una política femenina, no hay una política del conjunto abierto femenino. Es pura incidencia, como hicieron las Madres de Plaza de Mayo. O sea, Eve después toma un discurso político, pero en su momento, en el instante que daban las rondas, cuando todavía existía la dictadura, era eso, nada más. Y vaya si tuvo incidencia eso. Yo no sé si no hubiesen estado las Madres de Plaza de Mayo, si nos hubiésemos podido quitar a la dictadura. No, todavía estaríamos con ninguna duda. Pero el carnaval no es la excepción. Lo que caracteriza al mundo femenino, la vociferación, que no hay excepción, que no tienen excepción. Las mujeres no son todas porque no tienen excepción. Eso, inclusive para escribir la lógica, ya que estaba en terreno político, para escribir la lógica de la política y la lógica fálica para nosotros, Carl Smith es el antecedor de Lacan. Porque Carl Smith, con su teoría de la excepción, justamente construye el Estado. ¿Cómo se llama el texto sobre la soberanía? ¿Cómo? ¿Se nos fue Carlos? Me parece que sí. Bueno, tendríamos que poner fin a la reunión de hoy. Como no está ni Carlos ni Gerardo, me voy a tomar yo el atrevimiento de decir cómo continuamos. Y la idea que continuamos es, vamos a leer a partir de la conferencia de París de Miller, y vamos a ver, hay dos posiciones, y a mí me parece fantástico porque eso permite, a mí cuando alguien viene y me dice no estoy de acuerdo, me gusta mucho más que cuando me dicen que estoy de acuerdo, porque me hace pensar, el que está de acuerdo, estamos de acuerdo y ya está. Pero me parece que hemos tocado un punto que hay un desacuerdo entre nosotros y a mí me parece bienvenido. Y ese desacuerdo es con el cual vamos a intentar ahora volver a empezar a trabajar la Conferencia de Buenos Aires a partir del momento en que Miller dice, me he dado cuenta que lo imaginario cambia de registro. E introduce que el cuerpo es real. Lo que intentamos hasta ahora hacer es mostrar cómo eso que Miller puede decir en el uno todo solo, es consecuencia de este seminario. De consecuencia del seminario del 6 y el 1, que lo viene a completar, a mi gusto. Quizá ustedes no, pero a mi gusto viene a completarlo. Viene a arrojar luces sobre ese seminario.
Y entonces vamos a partir de ahí. Vamos a ver que Miller va a empezar a buscar soluciones al planteo de sostener que lo real son los misterios del cuerpo que habla. Y trataremos de avanzar en una discusión en algún momento, como hacemos siempre, sobre ese punto. Y sobre lo que continúa, donde Miller empieza a trabajar el síntoma y empieza a trabajar una salida que es el escabeau, ¿no? Para lo cual vamos a intentar ver dos cuestiones. Una es notas al paso del seminario 23. Lacan, Miller trabaja el escabeau y nos da una serie de pautas para pensar el escabeau como cercana a la sublimación freudiana. Y el texto madre de todo eso es la conferencia que Lacan dio sobre Joyce, y que no es la que está en el seminario 23, sino en la que está en los otros escritos. Es ahí donde yo recuerdo que Lacan por primera vez habla de escabeau, ¿no? O sea, para avanzar en este seminario me parece que darles una leída a estas cuestiones nos va a ser muy útil, ¿no? Porque a una pregunta de Azucena, ¿cuál es el fin del análisis? No como término, sino como finalidad, o como eso, como finalidad. No es linda la palabra finalidad, pero voy a dejarla como finalidad, es saber hacerse con el síntoma un escabeau, ¿no? Y no sé si para ustedes, para mí eso está lleno de enigmas a descifrar, y que espero que el trabajo que tenemos juntos podamos hacerlo. ¿Sí? Sí, es una página, dos páginas, las dos primeras páginas de la conferencia sobre Joyce. La traducción es excelente de los otros escritos, pero hay algo que se pierde en toda traducción, y en esa página la traducción es muy difícil, porque esa primera página y media está escrito al estilo joyciano. Pero bueno, podemos leerla en castellano, y en todo caso después ir viendo la pronunciación en francés y cómo Lacan la escribió, porque en realidad es un escrito de Lacan. Bueno, les mando un abrazo a todos. Igualmente. Feliz semana. Buena semana. Y por favor, sigan cuestionando, que eso es lo que vale la pena. Buena Bueno, semana un para abrazo. todos. Hasta el Chau, lunes. chau. Chao, chao a Lunes a todos. todos. Chau. Chao. Lo cierro, Gideon. Sí, cada uno cierra el suyo.